Listo. Entonces, para trabajar el último tema, vieron que hemos ido trabajando temas que están estrechamente relacionados desde el establecimiento de límites hasta llegar hoy, sexualidad, trabajamos toda la parte de afectividad, la parte de nutrición, la parte legal y inclusive la parte de drogas y de adicciones, la parte de trastornos de ansiedad y estamos finalizando ya con proyecto de vida. ¿Qué quiere decir? Bueno, a mí me gusta mucho trabajar y ahora lo vamos a ver un poquito. Proyecto de vida no necesariamente debe ser solo para adolescentes. Recordemos que nosotros y nosotras estamos desarrollando nuestro proyecto de vida también todos los días, sin importar la edad que tengamos. Es para que lo tomen en cuenta. Ujú. Vamos a compartir pantallita. ¿La están viendo? Sí, se está viendo. Perfecto. Sí. Excelente. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué se va a trabajar con respecto al proyecto de vida? Permítanme un segundito. Perfecto, sí se ve. Entonces, tenemos que empezar a comprender un poquito por qué es importante el desarrollo de proyecto de vida como algo que yo voy a dirigir, coordinar y acompañar a mi adolescente, pero que no necesariamente soy yo quien dirige, quien indica y quien hace. ¿Okay? Es la persona adolescente quien va a empezar a tomar la batuta de su proyecto de vida, de sus decisiones a corto, mediano y largo plazo, con asesoría y con apoyo que yo le puedo brindar como esta figura de protección que soy. Entonces, ¿cuál es la importancia principal del proyecto de vida para una persona adolescente? Okay. En el caso de la adolescencia, existe evidencia suficiente que nos permite afirmar que la sola existencia de un proyecto de vida va a mejorar sus probabilidades de desarrollo de hábitos saludables, reduce el peligro de efectos adversos y de distintos factores de riesgo en la salud integral. Okay. Tenemos que puntualizar que lo que tiene efecto protector es tener un proyecto de vida, no la vida proyectada, ¿ok? A mí me gusta trabajar dos cosas, proyecto de vida, no la vida proyectada, y ahorita vamos a hablar de eso, ¿ok? Recordemos que inclusive nosotros y nosotras como mujeres, como hombres, como papás, como abuelos, como figuras de protección, hemos tenido que ir modificando un poco lo que tal vez a nuestros 14, 15, 16 o 18 años teníamos planificado. Recordemos que es un proyecto para dar un poquito más de estructura y más sentido, pero no es la vida proyectada, porque si hay algo que no se cumple a cabalidad, me voy a frustrar y voy a pensar que ya no tengo futuro. Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta. Vamos a tratar de lograr la capacidad de identificar o de darle un significado a la vida, ¿ok? Para encontrarle sentido, coherencia e incluir mi proyecto como persona en el proyecto de mi grupo más cercano. Por lo tanto, en mi proyecto, si su adolescente en el grupo familiar, si tal vez en ese momento el grupo de amistades, pero siempre proyectándolo hacia mí, ¿verdad? El significado y sentido a mi vida, que yo le encuentro ¿qué? Porque en algunos casos yo me proyecto y tengo coherencia con cómo se ha visto, cómo lo ha desarrollado mi familia o con cómo se desarrolla desde mi círculo social. Anteriormente recordamos, ahora esto ya no se ve, ¿verdad? Gracias a Dios, pero era bueno, si el papá es zapatero, el hijo es zapatero, el nieto es zapatero, el bisnieto es zapatero, por ejemplo, ¿verdad? Y no pensábamos un poco específicamente qué es lo que esta persona quería, ¿ok? Entonces tenemos que empezar a ver que sí, es una proyección y es un sentido, proyectándome, pero no necesariamente es que debo acatar todo. O debo hacerlo exactamente como lo hicieron mis papás, mis mamás, mis abuelos en general. ¿Ok? Existe una relación en proyecto de vida entre las aspiraciones y las metas que el adolescente tiene a su futuro, ¿ok? Y la conducta frente a situaciones de riesgo en su vida y su salud. ¿Qué quiere decir? Un adolescente que se proyecte o que tenga ganas, sentido de vida y deseo de proyecto de vida y no de una vida proyectada, va a tomar menos riesgos, por así decirlo, va a tener menos conductas de riesgo y va a decir, no, es que yo debo continuar en el colegio, es que debo hacer esto, es que debo hacer el otro. Va a proyectar un poco y va a evitar estas conductas o situaciones que pueden perjudicar su salud física y su salud integral en general. Ok, entonces, para trabajar específicamente este tema,
El proyecto de vida para nosotros es esa herramienta que nos busca orientar en nuestro crecimiento personal, ¿ok? ¿Por medio de qué? De la identificación de todas aquellas metas que yo deseo lograr y de las capacidades que yo poseo para realizarlas, ¿ok? Evita que la dispersión y el desperdicio de tiempo en todo, ¿verdad? Y el desperdicio de nuestras propias capacidades, ¿ok? Entonces tenemos que empezar a ver que genera un poquito de estructura, ¿ok? Ayuda al crecimiento personal. Entonces, ¿qué escuchamos aquí cuando yo hablo de proyecto de vida y lo estamos hablando para adolescentes? Pero recordemos que esto podemos utilizarlo en nuestra vida todo el tiempo, ¿ok? Es esa herramienta para orientar nuestro crecimiento, para orientar hacia dónde queremos llegar, para ver cuáles son esas metas que yo quiero lograr y cuáles son las capacidades que yo tengo para lograr esas metas, ¿ok? Evitando que me disperse. Eso lo podemos utilizar no solo con nuestra persona adolescente, sino con nosotros y nosotras. Metas a corto, mediano y largo plazo. Importantísimo tomarlo en cuenta. Ok. Vamos a hablar de que un proyecto de vida, es un proyecto de vida porque se plasman todos aquellos planes que yo deseo cumplir, ¿ok? Tomando en cuenta los diferentes ámbitos de mi vida, ¿ok? Implica un acto de conciencia, o sea, yo no puedo nada más valentía, entrega, madurez y toma de decisiones. Yo no puedo hacer una hojita como esta, digamos, un cuadernito y decirle, mira a mi hijo, mira, este es tu proyecto de vida, tómalo, ¿ok? No puedo hacer eso. Requiere de un acto de conciencia, requiere de un acto de que yo mismo, yo misma haga introspección y vea qué es lo que quiero hacer con mi vida. ¿Ok? Entonces es consciente, debo tener valentía, debo entregarme a ese proyecto, debo hacerlo de forma madura y tomando mis propias decisiones. ¿Ok? Nunca un proyecto de vida busca una receta para vivir, ¿ok? Sino va a ser un elemento que va a servir para darme este sentido a nuestra existencia, ¿ok? Este sentido, este rumbo, a dónde quiero llegar, ¿ok? ¿Y qué representa esto para mí? Entonces, esta herramienta que busca crecimiento personal, que busca haciéndolo de manera consciente, que busca teniendo responsabilidad. No es una receta, ¿ok? No es que voy a seguir paso 1, voy a hacer esto, paso 2, voy a hacer el otro, paso 3 y ya llegué y ya terminé y ya lo logré, ¿ok? Tenemos que hablar de que requiere conciencia de parte nuestra, valentía, entrega y madurez en la toma de decisiones. No como una receta, sino como ese elemento que me va a dar sentido, ¿ok? Yo quiero, por eso yo a veces les pregunto a los chicos que tengo en la consulta, ¿cómo te ves en 2 años? ¿Cómo te ves en 3 años? ¿Ok? Porque hay algunas personas que has pensado estudiar cuando salgas del cole. Bien, no sé, o de ahí aquí, o hay otros chicos y chicas que están muy decididos y que dicen, me gustaría ubicarme por este lado, me gustaría ubicarme por el otro, y así. Doy rumbo a dónde quiero llegar y significado, porque es tan importante para mí desarrollar esto, hacerlo en general. La importancia de realizar este proyecto de vida no solo va a radicar en la identificación de aquello que yo quiero lograr, ¿ok? Sino a través del establecimiento de metas, ¿verdad? Que permite identificar o generar los recursos y medios para su cumplimiento. Vean, ¿ok? No solo es identificar aquello que yo quiero lograr, porque ahora nos da mucho que los chicos dicen que quieren ser youtubers, influencers y todas esas cosas, ¿verdad? Yo tengo que empezar a identificar aquello que quiero, pero también qué metas tengo que establecer y qué son las cosas que tengo que hacer para generar esos recursos o esos medios de cumplimiento, ¿ok? Lo que pasa, como lo vimos en la sesión pasada, es que la tecnología, los medios y las redes sociales nos hacen creer que todo es muy fácil ahora, que yo simple y sencillamente grabo un video, lo subo y ahora yo soy youtuber y voy a ganar mucho dinero y se me resolvió la vida, ¿ok? Entonces tenemos que crear en nuestros adolescentes que piensen un poquito más allá de las cosas fáciles, porque recordemos que la tecnología y la actualidad hacen que queramos todo así y que lo solucionemos todo así, cuando realmente sabemos que no es posible hacerlo de esa forma. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. ¿Qué características debe tener un proyecto de vida? Y vean que lo estamos haciendo no solamente para la persona adolescente, sino para las personas en general. El proyecto de vida no es el de mi tía, el de mi mamá, el de mi abuela, el de mi hermano mayor, es personal. Característica número 1, el proyecto es personal. La elaboración de proyecto de vida va a obedecer a mi situación particular como persona, a mis gustos, a mis necesidades, a mis intereses, ¿ok? Nadie puede generar el proyecto de vida por mí. Hay situaciones o personas que influyen, ¿ok? En aquello que yo deseo, pero no lo tienen que determinar, ¿ok? Son personales. Yo solo decido
hacia dónde voy y qué es lo que quiero hacer. Entonces, voy a retomar lo que dije la vez pasada. Ya no es la idea de trabajar y de hablar que mi papá es zapatero y yo voy a ser zapatero. O que como mi papá, no sé, es doctor, yo tengo que ser doctor también. Mi papá es abogado, yo tengo que ser abogado y tenemos que seguir con el negocio familiar y todo lo demás. No. Mi proyecto de vida va a obedecer a la situación particular, a mis gustos, a mis necesidades y a mis intereses, ¿ok? Yo no puedo decir, bueno, mi hijo va a hacer tal cosa porque como le gusta tal cosa, él va a hacer tal otra y tiene que ser así. Mi hijo y mi hija pueden estar influenciados por el tío, por la mamá, por el papá, por distintas personas allegadas, que eso sea una influencia, inclusive de influencia positiva, puede llegar a influenciar. Sin embargo, no va a determinar las decisiones que tomemos, ¿ok? Van a ser metas personales y yo decido a dónde y hacia dónde quiero ir. Tenemos que trabajar algo muy importante. Me gusta como punto 2. El proyecto de vida tiene que ser realista y objetivo. ¿Qué pasa con esto? ¿Que voy a ser influencer? ¿Que voy a ser youtuber? ¿Que voy a ser rapero? Hay muchas otras cosas que tenemos que empezar a bajarles la intensidad a nuestros adolescentes. El establecimiento de las metas y la planificación responden a nuestra realidad actual, a mis posibilidades y a mis habilidades. Entonces, va a implicar un conocimiento personal y del medio en el que yo me desenvuelvo. Va a tomar en cuenta aquello que depende de mí y no del azar o de una situación externa. Es mucho cómo dependo de mí, cómo están mis notas, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Por ejemplo, usted puede planear ahorrar porque esto depende de usted, pero no puedo planear sacarme la lotería porque no está en mis manos. ¿Vieron la diferencia? ¿Ok? Yo voy a ser millonario, como dicen, porque ok. En mis metas no está la lotería, ganármela. En mis metas sí puede estar que yo ahorre dinero. ¿Ok? Entonces tenemos que empezar a enseñarle o a identificar con nuestros adolescentes que la meta no es solo nuestra, sino que también tiene que ser realista y objetiva. ¿Ok? Tenemos que pensar mucho en eso. Flexible. Una de las principales características del proyecto de vida es que esta meta, aparte de ser personal, objetiva y realista, es flexible. No es yo siempre les digo con este lapicero, si este lapicero yo lo hago así, ¡plax! Se quebró. En cambio, si yo agarro algo muy suavecito como estas hojas, esto es flexible, ¿vieron? Flexible, lo cambio, lo muevo, lo doblo, ¿ok? Y no se va a lesionar. Cuando yo tengo un proyecto de vida, este debe ser flexible. Porque sí, yo tengo un norte y a dónde quiero llegar, pero puede ser, como lo vemos en muchos espacios, que el camino no es recto en ninguno de nuestros espacios y ustedes como papás lo han vivido también. El camino hacia cierta meta nunca es del todo recto, nunca, nunca. Entonces, como seres humanos vamos a dividir diferentes etapas de la vida, ¿ok? Situaciones que pasaron a nivel laboral, nuestra familia o de tipo social, ¿ok? Que pueden cambiar lo que esperamos, ¿ok? Un cambio de trabajo, la llegada de un hijo, la muerte de un ser querido, un accidente, el tiempo que pasó, entre otras circunstancias que demandan para mí como persona replantear mi proyecto de vida, tanto en el rubro de las metas como en el de los medios y en el recurso para alcanzarlo. Como yo les digo, Dios no lo quiera y ojalá no suceda, pero tenemos que empezar a ver, bueno, mi adolescente tiene planeado hacer esto y el otro. Si sufre un accidente o mi adolescente, yo tengo planeado para mi hijo hacer esto y el otro. Y si fallezco yo, entonces, ¿qué sucede? Tenemos que empezar a ver todos estos cambios, ¿ok? Resulta que teníamos muchísimas planificaciones y económicamente estábamos súper bien y resulta que yo quería que ingresara a tal universidad privada, pero resulta que nos quedamos sin trabajo y en este momento tenemos que planear otra opción. En este momento tal vez la universidad no puede ser, sino que vamos a tener que tecnificarlo, o vamos a tener que aprender un oficio o me tiene que ayudar un poco con el emprendimiento que estamos desarrollando. ¿Y qué sucede? Esto cambió todos los planes que teníamos con respecto a nuestro adolescente, pero simple y sencillamente se reacomoda el rumbo de las metas, los medios y los recursos, pero la meta tiene que continuar. Es por eso que el proyecto se va a considerar flexible, porque en cualquier momento de nuestra vida se puede revisar, se puede ajustar y se puede reflexionar con respecto a la situación que estamos viviendo, con nuestra decisión, nuestra voluntad y la disciplina hacia aquello que yo quiero o que voy a lograr.
Entonces, si por ejemplo en este momento no entré de buenas a primeras a la carrera que yo quería o a la universidad o estoy en otro periodo, no es que no voy a lograrlo, sino que vamos a tomar un rumbo diferente con medios y con recursos distintos. Algunas veces vienen aquí muy preocupados los adolescentes y me dicen que esperan demasiado de ellos, ¿verdad? Es que mi mamá espera demasiado de mí, es que quieren que sea perfecto, es que quieren que resuelva aquí, es que, y ese también es un peso muy grande. Entonces, la flexibilidad del proyecto de vida, entonces, el propósito que va a tener es la planificación en la búsqueda de un bienestar que personal. No, proyecto de vida no me tiene que generar angustia, no me tiene que generar estrés por la necesidad de cumplirlo, porque recordemos que es un proyecto de vida, no una vida proyectada. Yo no estoy proyectándome a los tal voy a hacer esto y a los cual voy a hacer lo otro. Y si no lo cumplo, voy a estar muy frustrado y muy frustrada, ¿ok? Ayuda a la planificación, ¿verdad? Pero no tiene que generarnos angustia, ¿ok? Siempre que las condiciones o las necesidades ya no favorezcan, es necesario tomar nuestro tiempo para replantear este proyecto de vida, ¿ok? ¿Qué sucede? Bueno, podíamos haber planificado, como decían, nosotros como adultos, tener 2 hijos y resulta que tengo ahora 4, por ejemplo. Entonces, tuve que replantear la parte económica. Resulta que yo pensé que iba a estar con mi pareja el resto de mi vida y resulta que tuve una ruptura y ahora inicio o estoy sola o inicio una nueva relación de pareja. Entonces tenemos que empezar a ver que si bien es cierto, la meta continúa, ya le cambié un poquito la dirección y debo replantearlo, pero no puedo frustrarme, no tengo que angustiarme y sentir estrés. Y eso también tenemos que proyectárselo a nuestros adolescentes. Entonces, cuando yo tengo un proyecto de vida, persigo que específicamente persigo, ¿ok? Lograr independencia y autonomía total como individuo. Cuando yo voy para arriba, ¿verdad? ¿Ok? Como dicen, los hijos los criamos para que vuelen. Tengo que forjar mi propia filosofía de vida. Tengo que conocerme a mí mismo y a mí misma. Jerarquizar necesidades y establecer prioridades en mi vida. Tengo que conocer esas habilidades que tengo para desarrollar otras que aún no he podido cultivar y hacer. Tengo que lograr mi autodisciplina y mi autoaprendizaje, ¿ok? Un equilibrio entre la vida familiar, personal, laboral y social. ¿Ok? Yo no puedo enfocarme a que mi proyecto de vida está únicamente en la vida laboral, únicamente en la vida laboral, únicamente en la vida laboral, o no, únicamente, no. O solamente en la vida social, 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 no. Tengo que tener un equilibrio, ¿ok? Tengo que tener un equilibrio, planes para mi familia, planes para mí como persona. Recordemos que ahora estamos teniendo mucho la parte del desgaste por agotamiento, el burnout que trabajamos, ¿verdad? El burnout en este momento está sucediéndonos a todas las personas cuando ya algunas veces no podemos con tanta situación. ¿Por qué? Porque nos enfocamos únicamente en una de las cosas y tenemos que empezar a abrir las etapas en otros sentidos, ¿ok? Persigo adquisición de un estatus y una posición socioeconómica que se me estabilice, ¿ok? Pero yo debo perseguir y adquirir una posición, ¿ok? Entonces esto es muy, muy, muy importante, ¿ok? Renovación constante de logros nuevos, objetivos y mantener este espíritu de superación. Tengo que lograr una autoimagen integral equilibrada de mí como persona y de mis distintos roles. Entonces, para poder forjar un proyecto de vida adecuado, que ahora lo vamos a ver un poquito más, la autopercepción que yo tenga sobre mí y sobre cómo voy a llegar y sobre qué quiero hacer y sobre a dónde voy a estar en unos años, tiene que ver mucho con el concepto que yo como persona y en este caso como adolescente tenga de mí. Es muy, muy importante. Entonces, tenemos que empezar a ver que estos son los elementos y las fases de un proyecto de vida. Mi conocimiento propio, las cualidades, debilidades, gustos y valores. Para poder generar un proyecto de vida, tengo que autoconocerme muy bien y no solo autoconocerme, sino autocriticarme de forma positiva. ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Qué gustos y valores desarrollo? Porque si yo no me conozco a mí mismo, es donde pasa. Empecé a estudiar veterinaria y luego me gustó arquitectura, pero al final terminé en inglés porque ¿qué sucede?
Lo hago para cumplir un estándar, lo hago porque mis papás me dicen que tengo que estar estudiando, lo hago porque me dicen que yo me veo que me gustan los gatos, entonces que tal vez puedo ser veterinaria y dibujo bonito, entonces tal vez puedo ser arquitecta, pero al final de cuentas los idiomas son los que me va mejor. Entonces, para no estar saltando en estos espacios y los otros, que está viable, que está bien que se pueda hacer si están explorando un poco, tengo que haber hecho. Por eso se llaman estos, se hacen ferias vocacionales y se trabaja un poco las habilidades y las cualidades que tienen todos los adolescentes. ¿Por qué? Porque yo necesito esto, este conocimiento propio que yo tengo. Tengo que analizar mis fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Tengo que hacer un FODA, así se llama, ¿ok? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿ok? Recordemos que en un FODA las fortalezas y las debilidades son personales. Las amenazas y las oportunidades siempre son del entorno. Entonces, tomemos en cuenta todo eso. Defino una visión y una visión de tipo personal, mi concepto, mi vida, hacia dónde voy, qué quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Determino metas y objetivos en las diferentes áreas de mi vida. Vean que aquí estamos hablando de proyecto de vida y no estoy hablando solo de la parte laboral. Tiene que ser social, tiene que ser familiar, tiene que ser personal. ¿Ok? Tengo que hacer un examen de la estrategia y medios para alcanzar esas metas y objetivos. Y selecciono las estrategias y los medios para hacerlo. ¿Vieron que esto se hace hoy? No, esto es una construcción que se va dando poco a poco en el transcurso de nuestro desarrollo, que se vuelve a hacer otra vez y que vuelvo a regresarme, que vuelvo para acá, que vuelvo para allá. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el camino que nuestros hijos tienen que recorrer para llegar a formular su propio proyecto de vida? Ellos tienen que cambiar sus paradigmas negativos y centrar su vida en principios. Ahora tenemos chicas y chicos con autoestima muy baja y algunas veces decimos, es que vos no servís, es que no estás saliendo, es que no pones tu mayor esfuerzo, es que no lo haces bien. Ok, entonces lo que usted ve es lo que usted tiene, ¿ok? Los seres humanos vivimos bajo el control de las percepciones que se tiene de nosotros mismos, de lo que nos rodea y de los demás. Son percepciones que hemos creado desde pequeñitos. ¿Fruto de qué? De nuestra educación familiar, escolar, de las influencias ambientales y de nuestra forma de procesar las experiencias que hemos tenido en nuestra vida, ¿ok? Entonces, el adolescente tiene que hacer una introspección y revisar, ¿ok? Estas percepciones que guían su vida actualmente y tal vez es un cambio en aquello que impida el crecimiento personal, ¿ok? Puede ser que siempre me han dicho que no soy bueno en matemáticas o que no soy bueno para ver, para trabajar hablando o para exponer. Entonces, no, es que Andrea no sirve para eso, Andrea no sirve para eso, Andrea no sirve para eso y yo me lo creí. Es que nunca ha sido bueno para el estudio. Los idiomas, habla pésimo, no sirve para esto. Y no, él es muy callado, es muy callada. No, eso no va a cambiar. ¿Qué sucede? Ya yo implanté y sembré una percepción que mi hijo y mi hija tienen, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Como adolescente yo tengo que empezar a hacer ese clic y a cambiar ese paradigma negativo para hacer un cambio y digamos, si yo digo, bueno, esto impide mi crecimiento personal, tengo que hacer ese corte y empezar a pensar diferente sobre mí, ¿ok? La persona puede elegir como centro de ella diversas cosas. Los amigos, el dinero, las cosas, los padres, los estudios, la pareja, el trabajo o la persona en sí misma, ¿ok? Todos estos posibles centros van a sufrir cambios, ¿ok? Y ser ocasión de que nos sintamos defraudados, frustrados por nuestro propósito. ¿Qué sucede? Bueno, resulta que mi centro era que para los 24 años ya yo iba a estar casado e iba a tener un hijo por lo menos. Si eso no sucede, no es que no se desarrolló, es que tenemos que cambiar el centro. Nuestro centro no fue el adecuado, ¿ok? Tengo que empezar a elegir el centro y a mí me gusta mucho que trabajemos mucho en el adolescente en que el centro debo ser yo mismo y yo misma y mi bienestar, ¿ok? Porque no sucede, y en el caso, yo sé que aquí tenemos compañeros varones, pero en el caso de las mujeres se nos enseña desde pequeña a ser para otros, de otros, dependientes de otros y en función de los otros.
¿ok? Entonces tenemos que empezar a cambiar esas concepciones en nuestras adolescentes, ¿ok? Los principios son el centro más adecuado para la vida de una persona, ya que los principios no fallan, son sólidos fundamentos para nuestra vida. Entonces, tenemos que centrar de paradigmas negativos a principios en nuestra vida, ¿ok? ¿Cuál es el principio que tengo? ¿Qué es lo que quiero llegar? ¿Hacia dónde quiero hacerlo? ¿Cómo lo voy a hacer? Ok. Tenemos que ganar batallas personales primero antes de hacer las batallas públicas. ¿Qué quiere decir esto? La forma de sentirme mejor conmigo mismo es como una cuenta bancaria, ¿ok? En la cual yo voy a hacer depósitos y hago retiros con las cosas que pienso, con las cosas que se dice o con las cosas que se hacen. Por ejemplo, cuando uno se compromete con usted mismo, cuando me comprometo conmigo misma como persona y cumplo, hago un abono, me siento bien, todo lo cumplí, todo está bien. Pero cuando yo hago un retiro, esto lo me hace sentir generalmente mal, ¿ok? Si la cuenta tiene más retiros que depósitos, voy a generar desconfianza en mí mismo y en mí misma y decepción. Entonces, ¿qué sucede? Empiezo a tener problemas conmigo misma, en problemas de autoestima, problemas porque me proyecto, es que fulano hizo tal cosa a tal edad y sutano y me está haciendo tal y tal otra y el otro lo logró y este tiene carro y el otro ya tiene casa propia y el otro hizo tal y tal. ¿Qué sucede? Y empiezo a autosabotearme por ver batallas, tratar de ganar batallas públicas. Tengo que batallar personalmente con mi autopercepción, con mi forma de ver la vida, mi forma de verme a mí mismo para generar más depósitos y más abonos a mi cuenta bancaria personal, ¿verdad? Entonces, ¿qué signos tengo de que no estoy haciéndolo bien o de que está mal? Me rindo fácilmente ante la presión de cualquier otra persona que me diga, no, 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 déjalo así, no va a funcionar. No, no, no podemos hacerlo. ¿Ok? Tengo que luchar todos los días contra sentimientos de inferioridad. Ok, entonces, ¿qué sucede? Tengo que empezar a hacer una introspección en mi vida. ¿Por qué me siento inferior a los demás? ¿Por qué tengo que luchar siempre con que no soy suficiente, con que no lo estoy logrando, con que no lo voy a poder hacer? ¿Ok? ¿Por qué? Porque me rindo fácilmente a la presión de otras personas y eso le pasa mucho al adolescente. Me rindo a que fulano y mengano lo hacen de diferente manera y yo no lo puedo lograr de esa manera. Entonces, esto sucede y nos puede suceder a nosotros como adultos, que tengo luchar constantemente con estos sentimientos de inferioridad. ¿Ok? No puedo sentirme inferior. Nunca puedo hacer eso. Actúo de forma arrogante para ocultar mis inseguridades. Porque algunas veces, no, no, yo lo tengo todo resuelto, todo está muy bien, todo está tal. ¿Qué sucede? Arrogantemente más bien oculto las inseguridades que tengo. ¿Ok? Me autodestruyo con algún vicio. Inclusive recordemos que los vicios no necesariamente tienen que ser fármacos o demás, con alguna adicción de otro tipo, ¿ok? Siento constantemente y de manera muy fácil envidia, ¿ok? Especialmente cuando alguien que está cerca de mí tiene éxito. Entonces, tenemos que empezar a hacer esta introspección o ganar esta batalla personal para nosotros mismos y mismas para poder enseñarle a nuestros adolescentes a ganar esa batalla también. Ok. Signos de una sana cuenta bancaria personal. Defino mi posición y me resisto a la presión de los demás. Yo sé quién soy y cómo voy a solucionar las cosas y cómo lo voy a hacer. No me preocupo demasiado el qué dirán, la popularidad que tenga o cómo me miren otras personas. Veo la vida como una experiencia en general positiva. ¿Qué quiere decir? No soy pesimista, no me rindo tan fácilmente. Confío en mí mismo y en mí misma todos los días. Estoy impulsado por metas a corto, a mediano y a largo plazo y me alegran inclusive ver los éxitos de los demás. ¿Vieron la diferencia, verdad? Me molesta el éxito, tengo algún vicio, soy arrogante con mis inseguridades, lucho contra sentimientos de inferioridad y me rindo muy fácilmente. Por el contrario, si tengo una posición adecuada y no resisto a la presión, si no me preocupa demasiado el qué dirán, okay. Si veo la vida como una experiencia positiva, si confío en mí mismo y en mí misma, y si estoy impulsado por metas, también voy a sentirme muy dichoso y muy orgulloso y muy contento y contenta de que otras personas estén logrando hacer esto. Ok. Tengo que ser una persona proactiva y no reactiva. ¿Cómo soy
Proactiva, ok. Vean la diferencia. Aquí por eso me gusta poner el cuadro comparativo. Un lenguaje reactivo, así soy, no voy a cambiar. Un lenguaje proactivo, puedo mejorar. Reactivo, nada puedo hacer. Lenguaje proactivo, examinemos esas opciones que tengo. Vamos a ver cómo lo solucionamos, ¿ok? Lenguaje reactivo, de ahí, tengo que hacerlo, me toca hacerlo. Lenguaje proactivo, elegí hacer tal y tal y tal y tal cosa, ¿ok? Lenguaje reactivo, no puedo. Lenguaje proactivo, en este momento no está hecho, pero puede haber una solución para hacerse, ¿ok? Entonces, reactivo, me arruinaste el día, me arruinaste la vida, me arruinaste la semana, por culpa tuya nada me sale bien. Lenguaje proactivo, no voy a permitir que tu mal estado de ánimo se me contagie. No voy a permitir que vos modifiques, entres en mi cabecita y me hagas estragos. No lo voy a permitir. Entonces, tengo que comenzar con el fin en la mente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer, compañeras y compañeros? ¿Qué es lo más importante aquí? ¿Ok? Tengo que desarrollar una clara imagen del lugar al que yo quiero llegar en mi vida. ¿Ok? Tengo que decidir cuáles valores y metas puedo fijarme. Pensar más allá de hoy y pensar qué dirección le quiero dar a la vida para que cada paso sea en esa dirección más correcta. ¿Ok? ¿Por qué es tan importante poner un fin o tener un fin en mi mente? Primero, por dos razones. La primera, los adolescentes se encuentran en este cruce crítico de vida y los caminos que elijan hoy van a afectarles para siempre. Y la segunda es que si ellos no deciden su propio futuro, alguien más lo va a hacer por ellos. Y eso yo siempre se los recuerdo, ¿ok? Como cuando, y les pongo un ejemplo, cuando están chiquitillos, que mami decida qué fresco me gusta, que mami decida qué voy a comer, que mami me diga tal y tal cosa. No, conforme pasa el tiempo ya no me gusta que mami o que papi decidan por mí, ya me gusta empezar a tomar decisiones. ¿Qué pasa? Si yo tomo malas decisiones, voy a terminar en un empleo que no me gusta, voy a terminar haciendo cosas que no me agradan, ¿ok? Entonces, tengo que hacerme estas preguntas de manera muy importante siempre. ¿Quiero o no quiero ir a la universidad? ¿Cuál es mi actitud ante la vida? ¿Debería ingresar a aquel equipo de fútbol, de básquetbol, de voleibol? Ok. ¿Qué tipo de amigos yo quiero tener? Ok. ¿Me uniría a una pandilla? ¿Con quién quiero salir? ¿Con quién quiero tener una relación de pareja? ¿Quiero tener relaciones sexuales y sexo antes del matrimonio? ¿Debería fumar? ¿Debería usar drogas? ¿Debería beber? Okay. ¿Qué valores voy a elegir? Okay. ¿Qué clase de relación quiero tener con mi familia? ¿Y cómo podría yo contribuir a mi comunidad? Esta y muchas otras preguntas yo tengo que empezar a hacerme con el fin, comenzar con este fin o con este objetivo en mi mente, empezar a desarrollarlo. De esas yo puedo hacerme muchas otras más, ¿ok? Al final de cuentas pueden haber adolescentes ahora que no eso y eso no es un fracaso. Mami, no estoy interesada en ir a la universidad, quiero tecnificarme. Quiero iniciar un proyecto, quiero hacer un oficio, quiero hacer alguna otra cosa, ¿ok? ¿Fracasó? No, tiene un norte diferente, ¿ok? Quiero dedicarme solo a tal y tal y tal o tal cosa y tengo que empezar a ver qué preguntas tengo, cuál es mi fin, cuál es mi objetivo, hacia dónde quiero llegar, cómo lo quiero hacer y cuándo quiero hacerlo. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Muchas gracias. La de hoy era más pequeñita que la de las demás. Cuéntenme dudas, consultas, comentarios. ¿O todo claro? A ¿Han mí me trabajado? gustaría, Ajá, a mí me Ivania, gustaría hacer una pregunta. claro. Vieras que yo tengo un chico que está en 10º, pero vieras que él, digamos, él me dice a mi mamá, es que yo no sé qué es lo que quiero estudiar, ¿verdad? Ujú, Se le había pagado inglés conversacional y hizo como un bloque y lo dejó. Me dijo que no, que eso no era lo de él. Tiene ujú, congelado otros técnicos, ¿verdad? Que se le pagaron y ahí los tiene para cuando él los quiera usar, pero ujú, yo lo veo que hay, oiga, tiene una capacidad que eso es lo que más me frustra a mí como mamá, claro. ¿verdad? Que yo sé que él puede dar muchísimo más de lo que él da, Ujú, pero
yo veo que le gana la pereza, le gana el sueño, que tiene novio, o sea, él cree que va a tener toda la vida 16 años, Claro, ¿verdad? claro. Ujú, Y yo ajá, le ajá. digo, ya, mi amor, usted tiene que pensar a futuro, todo lo que usted acaba de decir, que las decisiones que él va a tomar ahorita y muy pronto va a Ujú, ser para toda la vida ya. correcto, ¿Verdad? correcto. Y como todo, uno habla desde el ejemplo de uno, las malas decisiones y estas son las consecuencias, yo le digo, ¿verdad? Ujú, Obviamente uno como mamá quiere que ellos lleguen muchísimo más largo que nosotros. por supuesto, totalmente. Y él me dice, es que yo no sé qué me gusta, no sé qué quiero hacer. Le hago yo, bueno, de ahí, ya el otro año sale bachillerato, si Dios quiere. Le Ujú, hago yo, y de ahí, tiene que ir ya como visualizándose. Es que él me correcto. dice a mí no me gusta nada. O sea, no me gusta nada, no quiero nada. Ujú, Y ujú. le digo yo, de ahí, se va a quedar solo con bachillerato, ¿verdad? Entonces no sé cómo motivarlo en esa área, ¿verdad? Para que él de ahí, entienda que no toda la vida va a tener 16 años, Por ¿verdad? supuesto, Y que es la única herencia que le vamos a dejar nosotros como padres, ¿verdad? claro. Ve, doña Ivania, digamos, como yo les decía, recuerden que el proyecto de vida yo puedo incentivar o yo puedo promover, pero recuerden que es una decisión que debe ser muy personal. ¿Qué quiere decir? ¿Qué voy a trabajar con este adolescente? Que esperemos que no suceda, ¿verdad? Voy a tomarle el ejemplo, ¿verdad? No quiero ya estudiar nada, no sé qué decidir, no sé qué voy a hacer. Bueno, a mis 18 años no me puedo quedar después de que finalice el bachillerato en casa. Entonces, tenemos la opción de que inicie a buscar un empleo con solo bachillerato y vamos a darnos cuenta de las posibilidades tan bajas que hay solo con bachillerato. Son empleos cansados, son empleos que tienen muchas horas de trabajo y son empleos en los que no tengo casi ni tiempo como tengo ahora, ¿verdad? Algunas veces digamos, a los adolescentes que presentan algún rezago, que presentan alguna situación de este tipo, cuando los contrarrestamos o cuando los hacemos que experimenten un poco ya con su mayoría de edad lo que es un trabajo sin haber tenido alguna otra formación, se asustan un poco porque ven que realmente el dinero no es suficiente y es un trabajo demasiado extenuante. Esa es una de las opciones, esperemos que no llegue ahí. La otra opción, doña Ivania, es que podemos conversar un poquito con apoyo en el colegio o en el centro educativo para la parte de que se le haga una evaluación vocacional. Algunas veces, si nosotros le ponemos, como yo les digo, toda la parte de carreras universitarias, tal vez ninguna le llame la atención, pero tal vez si vemos alguna otra opción de validar un emprendimiento, no sé si le gustaría tal vez pensar en barbería o pensar en alguna otra de esas actividades para que futuramente pueda hacer un emprendimiento, también podemos hacer los tests vocacionales para ver en qué es esta persona más habilidosa y a partir de ahí empezar a forjar qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer, ¿verdad? Más o menos por ahí es como podemos, porque yo incentivarle y decirle haga esto porque sí, se va a cerrar y no va a querer. Mayeli, levantó la manita. Ujú, Muy buenas tardes. buenas tardes. Este, bueno, el caso mío, yo tengo un hijo de 19 años. Él, sacó un técnico. Ujú, Entonces, cuando nosotros nos vinimos a vivir aquí a Tibás, él tiene, pues, un buen currículo y él lo ha enviado a diferentes lugares, ujú, empresas. ujú, La frustración más grande de él ha sido que en ninguna empresa lo han llamado, ¿verdad? claro. Y lo Ujú, que él quiere es, de, pues, trabajar en lo que se está especializando, ¿verdad? claro, claro. Entonces, ahorita me llamaba la atención porque usted decía, ellos, uno puede percibir, bueno, yo puedo percibir en él que hay una negatividad, ¿verdad? Una frustración. Ahorita está trabajando en algo que él no quiere, pero lo Ujú, hace porque después le genera algo de dinero ujú, y no se queda aquí en casa. ujú. Entonces, ¿de qué manera uno lo puede como a ayudar o orientar a que no se desmotive, sabiendo que, verdad, le ha enviado a tantas empresas de verdad y que pues ninguna lo han contratado, lo han llamado? Muchas gracias. Con gusto, Mayeli. Sí, volvemos otra vez a esta parte, digamos, ya él tomó ciertas decisiones con respecto
a cuál es la tecnificación que quiere hacer y cómo la quiere desarrollar. En este momento, por las necesidades, pues está ejerciendo otro trabajo, ¿verdad? Está ejerciendo otro empleo. Pero siempre tenemos que recordar, ¿verdad? Que tal vez si tiene la oportunidad, continúe especializándose en eso que le gusta. ¿Ok? Y nunca baje la guardia. Ahora recordemos que la parte de la tecnificación tiene muchísimo más espacio laboral que la parte inclusive más profesional. Entonces, la idea es que amplíe la bolsa de empleo, que amplíe a buscar otros espacios y que continúe especializándose en eso que le gusta, ¿ok? Que no se dé por vencido, y podemos ver, como dice usted, este trabajo que él tenga en su cabeza, que no es que no consigue trabajo en el otro, sino que en este momento está temporalmente en este empleo hasta llegar a estabilizarse a lo que más le gusta, porque así le cambiamos la visión y así le cambiamos el chip en la cabecita, no sé si me entiende, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Le decimos, no estás fracasando, no es que no consigues empleo, es que en este momento estamos en esa transición para que llegues al empleo que quieres, ¿ok? Pero no es que ya fracasaste, porque con 19 años falta mucho, todavía no ha fracasado, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que empezar a trabajarlo en esa línea. ¿Ok? ¿Ok? Listo. No sé si contesté, ¿sí le contesté a doña Mayeli? Sí, muchísimas gracias, muy amable. Un gusto. Perfecto. Así don Johnny nos habla de que la paciencia es algo que deben aprender. Sí. Como yo les dije, vieron lo que hablamos en la sesión pasada de tecnología y lo vuelvo a retomar aquí. ¿Qué sucede? Vivimos en la cultura de la inmediatez, mensajes instantáneos, respuestas instantáneas. Quiero todo express, rápido, en menos de 5 minutos, en menos de 20 minutos, y esperamos. El adolescente se convierte en una persona y muy impaciente. ¿Ok? No puede ser posible que fulano tenga esto y que sutano tenga el otro. Recordemos, y mucho ahora que estamos con la parte de influencers y la parte de youtubers y la parte de todo esto, tenemos que abrirles un poquito digamos, sin matarles el sueño y sin decirles, usted no lo va a lograr, usted no va a hacer eso, porque eso sería muy ofensivo para el adolescente, es como lo hicimos en la charla de sexualidad. Perdón, es que hoy he hablado todo el día y hasta que estoy, ¿verdad? Si vemos en conjunto a un youtuber y si estamos viendo a una persona influencer, mira, vieras que la gente a veces piensa que eso es fácil, pero vieras que este muchacho es empleado de una empresa y tiene que hacer ciertas cosas y para poder llevar a los viajes y todo lo demás, no es que nada más llegó ¿verdad? No es que nada más llegó y se montó en un avión y se fue, no, es una persona que tiene que trabajar para una empresa en específico, que tiene que dar ciertos números y no es tan sencillo desarrollarlo. Entonces, eso es importante que lo tomemos en cuenta, ¿ok? Entonces, tenemos que empezar a decirles que no todo va a ser ya, que todo va a empezar a desarrollarse con un proceso y que tenemos que ir poquito a poco sin desesperarnos. Esto sucede mucho actualmente. Los adolescentes se nos desesperan mucho. Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta. Doña Elizabeth levantó la mano. Y yo la verdad que me parece muy importante algo y qué bueno que usted está ahí y nos puede ayudar, porque a veces yo creo que algo muy claro es que no venimos con un manual, ¿verdad? Para cómo guiar a veces a nuestros hijos. Y si a veces sí, tal vez no tuvimos una formación cuando éramos adolescentes y yo ahora con 40 años, hasta ahora que me he metido curso que sale, curso que me ingreso, ¿verdad? Claro, Porque cada día estoy aprendiendo más y me parece muy importante claro, cómo lidiar con un joven, porque un joven, un adolescente, hoy se come el mundo y mañana el mundo se lo come a él, ¿verdad? exactamente. Entonces, y a veces cuando nosotros, los seres humanos, tenemos unas edades bastante grandes, cuesta muchísimo entender a un adolescente, porque no lo vemos, digamos, en el caso mío, estoy tratando al máximo de entender porque yo me pongo al nivel, muchas veces al nivel de mi hija. Ujú, Digamos, si yo tengo que sentarme, yo hablo con ella, yo me siento, yo dialogo, ujú, pero a veces, digamos, a nivel es muy difícil a veces entenderlos en el pensamiento que tienen ellos, ¿verdad? claro, Porque ellos en un inicio de curso lectivo del colegio, ellos ya llevan a cabo, bueno, gracias al Señor, mi hija, sí, desde que está en séptimo de colegio, está en un cuarto de colegio, sabe cuál es la profesión que ella quiere.
Ujú, Entonces eso es bueno, pero sí a veces en ciertos momentos ella entra como primero, entra como en una lucha, ¿verdad? Entra como en el proceso de presión. decir, Ujú, ¿por qué Julano tiene tal cosa y por qué yo? ¿O por qué Julano o este Julano no me cae muy bien porque es aquí y es allá? Entonces, ¿cómo manejamos a veces eso? Y hasta entender que el ujú, joven hoy en día se hace un esquema a lo que le toca naturalmente o normalmente hacer a lo diario. Hoy ujú, en día el joven está acostumbrado a ir al colegio y cree que al ir al colegio es solo la función durante todo el día. ¿Cómo uno como madre hace para que aquel joven rompa, creo yo, que ese esquema que ujú, nosotros como madre les hemos puesto? Porque, por ejemplo, bueno, voy a comentarle un poco la situación. Mi hija tiene 18, casi 18 años, es ujú, muy independiente, muy ujú, activa, ujú, pero ella, no le gusta, digamos, no le gusta, no, sino que a veces no hace nada en la casa. ujú, Yo como la mamá, yo, digamos, yo digo, no, no, mientras es una niña que no anda en esquinas, es niña que es cuadro de honor, premio de honor, eximida en la mayoría de las materias. ujú, Entonces yo como que le he sumado más el estudio que lo de la casa, porque güey, lo de la casa lo puede hacer uno. ujú, Pero naturalmente cuando uno tiene una pareja, digamos, mi esposo tiene 66 años, como ujú. hablábamos aquella vez, ¿cómo se hace para llevar eso en la relación, en la casa, entendiendo que yo tengo 40, ella tiene 17, casi 18, y mi esposo 66 años? Me gustaría escuchar ese consejo de parte suya. Antes Bueno, ya en el cierre. ujú. Sí, la diferencia de edad que tienen, doña Elizabeth, dice usted. No, digamos que yo veo las cosas de una manera, mi hija la ve de otra manera, mi Ujú, esposo la ve de otra manera. Qué ujú, difícil para mi hija que nosotros la entendamos claro, con diferentes edades, ¿verdad? Yo por sí trato supuesto. como de meterme mucho Ujú, en el mover de ella, trato de dialogar con ujú. ella, trato de entrar a acuerdo con ella, pero sí fue bueno escuchar un consejo de un especialista de adolescentes, ¿verdad? Sí, digamos, básicamente eso sucede. Tenemos muchos espacios y ya casi le doy la palabra a Carolina. Lo que sucede en algunos espacios es eso, la diferencia de edad y es como yo les dije desde la primera sesión que tenemos que recordar, a pesar de que la adolescencia nuestra no fue igual a la que pudo haber tenido su esposo o usted, doña Elizabeth, tenemos que ponernos un poquito a recordar qué fue vivir en esos momentos y qué fue desarrollarnos. También otra cosa que lo vimos con la parte de la tecnología de la semana pasada, tenemos que empezar a decir que no podemos alegar que porque yo tenga cierta edad no puedo conocer o no puedo comprender lo que el adolescente vive. ¿Ok? Yo tengo que, me dice usted, no tanto es bajarme el nivel, sino comprender, manejar, como lo vimos la vez pasada, manejar este lenguaje, tratar de comprender ciertas cosas con respecto a cómo se vive actualmente. Las interacciones por celular, todo lo que tiene que ver con las medidas que yo tengo que tener con respecto al acceso a redes sociales y todo lo demás. Inclusive algunas veces pasa que es, bueno, yo nunca me vestía así cuando fui adolescente, yo nunca hice tal y tales cosas cuando era adolescente, pero tenemos que ver que el tiempo en el que nosotros estuvimos en algún momento adolescentes es totalmente diferente al que vive nuestra adolescente de ahora. Entonces yo no puedo compararle con lo que sucedió ahora. Como lo vimos la semana pasada con la parte de los nativos tecnológicos y los migrantes, ¿verdad? Que les decía yo, nosotros estamos en este proceso de migración y no podemos retroceder a nuestros hijos a otros espacios, ¿ok? Entonces tampoco yo podría exigirle a mi hijo o a mi hija que comprenda la visión que yo tenía cuando tengo más de 60 años, pero tal vez es importante que yo me siente y que generemos acuerdos. Con respecto a las cuestiones de casa, doña Elizabeth, también, o sea, es importante, el estudio es maravilloso y es muy importante, pero sí sería bueno que ella asuma responsabilidades en casa, porque también así se le da un poco de valor y estamos hablando de que esto es para hombres y para mujeres, no solo responsabilidades en casa en la figura femenina, sino porque recordemos que dentro de la labor que tenemos como papás y mamás es desarrollar adultos y adultas funcionales e independientes. Entonces, así como le enseño a mi hija, le enseño a mi hijo a que en algún momento pueda vivir y valerse por sí solo y por sí sola. Entonces, eso va en que sepa cocinarse a sí mismo, en que sepa lavar su propia ropa, en que sepa cómo limpiar una casa, cómo limpiar un inodoro para sí mismo y para el apoyo del grupo familiar.
Entonces, la idea sería que empecemos también, a veces sí, como dicen, los choques generacionales se van a dar, obviamente, porque si estamos hablando de que es una chica de 18 y un hombre de más de 60 años, pues obviamente las discusiones se van a presentar en cómo qué es que estás haciendo y cómo lo haces y todo lo demás. Pero la idea es poder trabajar en diálogos y hacerlo de manera más horizontal para poder solventar esta diferencia cronológica o esta diferencia de etapa del ciclo vital, que también papá y mamá puedan comprender cómo está el adolescente y que en algunos momentos ellos también se den cuenta de que la manera en la que nosotros lo hicimos pues es diferente. ¿Ok? Carolina tenía la mano levantada. No sé, doña Elizabeth, si quería agregar algo más. No, no, muchísimas gracias. Sí, no, digamos, ella a nivel de la casa, por ejemplo, ya hace como 4 meses ella lava su ropa. Yo ya la ropa de ella no tengo nada que ver con eso. Ella está muy metida, digamos, por ejemplo, un día como hoy, solo viene, come, se alista y se va a un curso que tiene de inglés por fuera. Entonces viene a las 8:30, 9 de la noche. Entonces, un día como mañana, viene tarde, casi a las 5, come y nos vamos para la iglesia. Entonces, a veces tal vez yo siento que el sábado estaba comprometida con el servicio comunal que ellos les ponen en cuarto, quinto. Entonces, a veces yo siento que tal vez de alguna manera, a veces sí, hay días muy agendados que es muy difícil, como decirle, venga, ayúdeme a limpiar la casa y yo estuve todo el día en la casa. Entonces, yo como que tal vez trato de entender esa parte porque yo digo, no, a veces sería como muy injusto. ¿Por qué? Porque ella ya tuvo un día bastante duro en el colegio, que es a nivel de lo natural, no es un esfuerzo físico, pero sí también le genera a ella de mucho sacrificio. Entonces, pero en el caso del varón, aparte, como usted lo decía, él viene con otro tiempo, en otra formación, en otra forma de ser. Entonces, él decía que en el tiempo de antes la gente se levantaba a las 4 a dejar la casa limpia antes de irse al colegio, pero estamos hablando de hace 66 años, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí quería preguntarle a usted porque yo lo que no sé lo averiguo, digo yo, para ver de qué manera se pueden modificar ciertas cosas, porque aquí estamos en eso, Claro, en aprendiendo, ¿verdad? Aprendiendo que nosotros no todos lo sabemos. Y no, claro. fue muy buena la explicación. Qué dicha. También hay que tomar en cuenta algo. El punto no es que su hija se levante a las 4 de la mañana, pero también tenemos que empezar a ver que todas las personas tenemos ciertas responsabilidades y cuando ella sea adulta y viva en su propia casa y desarrolle sus propias cosas, si quiere formar una familia o que si quiere vivir independientemente, ella va a tener que aprender a administrar su tiempo. Como las personas que trabajamos, tenemos que saber cuándo lavamos, en qué momento lavamos, en qué momento cocinamos y en qué momento hacemos otras cosas. Listo. Carolina. André, no, era solo un comentario cortito, Claro. alimentando lo que la otra señora te había comentado sobre los chicos cuando salen ya del cole o de los técnicos, lo frustrante que prácticamente que es para ellos aplicar a ciertos trabajos, querer seguir estudiando en la U y que no los acepten, ¿verdad? Todos pasamos por eso. Ningún trabajo puede estar esperando que salir del cole con experiencia laboral, ¿verdad? Claro, claro. Y en muchas oportunidades ahora, las empresas de ahora están contratando, sí, a los chicos que salen del cole y todo lo demás. Sin embargo, son posiciones en las que popularmente se puede decir se aprovechan de Claro, ellos por supuesto. porque el ingreso económico es muy, muy bajo, pero eso les ayuda a ellos poder llegar a adquirir la experiencia laboral que en otros lugares también van a llegar a adquirir. Entonces nosotros como padres debemos de terapiarlos a ellos, de que jamás pueden las empresas esperar de que tengan experiencia laboral cuando vienen saliendo del cole, que es todo un proceso, Claro, incentivarlos a seguir estudiando y demás. Entonces, sí, ese prácticamente era mi aporte y mi comentario. Y excelente. quiero agradecerte muchísimo porque de verdad todas estas charlas han sido de, de muy buen sustento para el conocimiento de nosotros como padres y lo agradezco muchísimo. Te felicito. Muchas gracias, Carolina. Excelente, muchísimas gracias. Sí, correcto. Como ella nos habla, ¿verdad? También hay que empezar a que ellos entiendan, y suena muy feo, a veces suena muy feo lo que digo, ¿verdad? Pero tienen que empezar a sentir un poquito el ácido de cómo es la realidad actual, porque el adolescente, y si tienen casas en las que están con muchísima protección, no sabemos realmente ni siquiera cómo se administra el dinero, ¿verdad? Recuerden que también eso es muy importante, porque como yo
estoy muy restringido y a mí me dan y yo hago y todo. Es importante que también hasta empecemos a enseñarles ese valor, el valor que tiene el dinero, el valor de administrar el dinero, nuestro tiempo y de saber que las cosas no son tan fáciles como como lo vemos, ¿verdad? Como en como en algunos espacios, la gente piensa que es tan sencillo, que no es tan comprometido, que tenemos que hacerlo más fácil, que yo llegué, como decía doña Elizabeth, yo llegué nada más y ya tengo la comida lista y yo llegué y nada más me acuesto a descansar. Conforme vamos creciendo y conforme vamos creando autonomía, eso ya no va sucediendo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que empezar a saber el valor del dinero, a saber el valor de emplear adecuadamente nuestro tiempo y todo lo demás. Doña María Lourdes tenía la manita levantada. Sí, André, buenas tardes a todos. Básicamente, escuchando el comentario de muchas mamás preocupadas, quiero dar un aporte, pero a nivel profesional. Yo soy orientadora de profesión. Entonces, sobre todo es una recomendación, ¿verdad? Muchas veces como mamás y papás desconocemos que en los colegios tenemos esa gran herramienta del orientador, del psicólogo o del trabajador social, según sea el caso, porque las Claro. instituciones todas son distintas, Ujú, pero en las capacidades profesionales de las tres, ¿verdad? En particular en orientación, pues parte de lo que uno trabaja durante los primeros 3 años, ¿verdad? Del adolescente, de secundaria, es precisamente ese autoconocimiento. Ya a partir del 9.º año se les empiezan a dar algunas herramientas, pues para lo que son proyecto de vida, toma de decisiones. Lo que pasa es que muchas veces eso como papás y mamás lo desconocemos ujú, y no podemos negar que al trabajar con adolescentes, pues a veces les entra por un oído y sale por el otro, ¿verdad? Entonces, uno apela a lo que ellos puedan interiorizar, ujú, pero tenemos que tomar en cuenta que como mamás y como papás tenemos la herramienta, la gran, gran herramienta de que podemos contar con ese apoyo en el colegio, sobre todo cuando es una elección de carrera o cuando es un no sé qué hacer, ¿verdad? Entonces, inclusive como mamás y papás también podemos pedir citas con los profesionales de la institución para que nos guíen. ¿Por qué? Porque uno cuando está en una institución, pues aunque sean muchos, muchos los chicos que tenemos, ¿verdad? A cargo, pues uno sabe más o menos qué puede estar pasando con uno o con el otro. Y pues si como mamás y papás pedimos ese apoyo, ujú. puede ser una gran ayuda para quitarnos una carga muy fuerte, ¿verdad? Y lo digo como mamá, porque ser mamá, ser papá no es sencillo, No. ¿verdad? Y menos Ujú, hoy en día con tantas cosas que se presentan diferentes. O sea, uno dice, Dios mío, ¿en qué mundo vivimos? ¿Qué están viviendo nuestros sí. hijos y nuestras hijas hoy en día? Pero entonces es esa recomendación, no nos sintamos solos, tenemos cómo buscar esos apoyos y Ujú, que inclusive, muy honestamente, muchas veces quisiéramos adquirirlos o tenerlos a la mano y tal vez porque representan un gasto económico mayor, ujú. no creemos que los podemos alcanzar, pero a Acceder. veces los tenemos más cerca de lo que realmente creemos. Entonces, eso quería yo aportar porque muchas veces no sabemos que podemos contar con ese gran respaldo que nos puede ayudar a guiar a nuestros hijos y a nuestras hijas también. Claro, por supuesto. Muchas gracias, de María Lourdes. Con gusto. Sí, recordemos, dependiendo del centro educativo donde esté cada uno de los chicos y de las chicas, se tiene siempre, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo del centro educativo, el apoyo de emocionales y de conducta, y tenemos también la parte de psicoeducativo que se llama también, ¿verdad? Entonces, el profesional en orientación, como yo les hablaba ahora, puede realizar estas pruebas y puede ir tal vez abriéndoles un poquito ese espacio al adolescente para dar esas herramientas para ver hasta dónde quiero, cómo quiero hacerlo y cómo lo voy a desarrollar, ¿verdad? No sé si alguien más tiene algún otro comentario o alguna duda o alguna aporte o todo bien claro.
De mi parte, bueno, como les dije, en el transcurso de la semana se les va a enviar la solicitud de evaluación. Para nosotros, desde el departamento, es muy, muy importante que podamos tener el aporte de ustedes en estos elementos de evaluación para mejorar futuros grupos, para incorporar situaciones diferentes y para ir enriqueciendo un poco el proceso que tomamos como profesionales en estos espacios. De hecho, este año, con base en la evaluación que se dio el año pasado, este grupo se va a dar 2 veces. Estaría finalizando y el otro estaría por iniciar más o menos a mediados o a principios del mes de octubre. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, la idea es que a más papás y mamás les llegue esta información y hemos visto que en la consulta de trabajo social hemos tenido muchas situaciones que abordamos en cada una de las temáticas que se dieron en estas sesiones. Entonces, para nosotros siempre la parte de poder impactar a cada vez más papás es muy importante, es básico. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos ir mejorando la retroalimentación y demás? Pues con el aporte que ustedes nos pueden dar en este documento. De mi parte, creo que estoy muy contenta, les voy a ser sincera, es el primer grupo que tenemos en todo el año que tiene tan buena participación, digamos, de parte mía. Me siento muy contenta y sé que no tanto es por tener un número en Zoom, sino porque se llegue a impactar a mayor cantidad de personas, especialmente porque hemos tenido situaciones complejas con adolescentes y todo lo que ha arrastrado la pandemia y lo que es vivir y convivir con una persona adolescente. Entonces, de verdad les agradezco muchísimo por el espacio, por tomar el tiempo para ustedes y para apoyar a sus pequeños y a sus pequeñas, ¿verdad? Entonces, les agradezco muchísimo y espero que en algún otro momento pues podamos vernos y saben, como les dije, que estamos a las órdenes para cualquier cosa que necesiten. Yo siempre dejo el chat abierto más que todo porque de ahí me comunico para enviar información de cuestiones que se estén dando en la clínica. Entonces, posiblemente mediante el chat ustedes van a recibir la apertura del siguiente grupo. Entonces, ¿para qué? Para que podamos comentarle a otros papás y mamás que tal vez no pudieron estar en este espacio durante este grupo y puedan incorporarse al siguiente. Muchísimas gracias. Los mensajitos en el chat están muy lindos. Les agradezco mucho. De verdad que yo siempre aprendo en conjunto. Yo siempre les digo, ¿verdad? Siempre es un aprendizaje conjunto. No solamente uno brinda conocimiento, sino que también lo recibe durante estos procesos. Entonces, eso me gusta muchísimo, ¿verdad? Que me les vaya muy bien. Nos vemos. No sé, don Ronald, si quería aportar algo, fue que encendió la cámara, nada más. Muchísimas gracias, Andrea. Que Dios la bendiga y Amén. sí, muy enriquecedor en los talleres. Gracias. Qué dicha, con muchísimo gusto. Ahí estamos a las órdenes, ¿verdad? Y recuerden lo del chat. Un gusto haberles conocido. Estamos a las órdenes y que pasen una linda tarde y que sigan viendo esa maravilloso adolescente que tienen en casa y que sigan utilizando todas las herramientas, ¿verdad? Con muchísimo gusto. Recuerden, como siempre, que en el transcurso de la semana también al chat se va a subir la charlita que se dio hoy para las personas que no pudieron participar. Entonces, que tengan una linda tarde, un gusto conocerles y ahí estamos viéndonos. Hasta luego. Muchísimas gracias, Andrea. Bendiciones. Con mucho gusto, Muchas igualmente, gracias, Andrea. con gusto, Gracias por todo. con gusto. Hasta luego.